En el año de 1861 se da la segunda intervención francesa en México, debido a que el presidente Juárez anuncia la suspensión de los pagos a la deuda externa a causa de cubrir las necesidades del país. Francia se alió con Reino Unido y España. La alianza por la Convención de Londres llega a territorio mexicano en 1862, al puerto de Veracruz. Los dirigentes negociaron con el gobierno de México y dejan Veracruz, pero Francia desiste. Avanzaron por la costa del Golfo de México y llegan al centro del país. Ahí se da la batalla el 5 de mayo de 1862, ganando los mexicanos, pero los franceses no desisten y ocupan la Ciudad de México en 1863. Se retiran en 1866 ante la guerra de Francia y Prusia. Mientras en Europa algunos mexicanos buscaron un apoyo para instalar un régimen monárquico en México por segunda ocasión. En 1863 lograron que Maximiliano de Habsburgo aceptara la corona del Imperio mexicano, que por cierto fue muy efímero. Tiempo después, con la caída del Imperio de Maximiliano y con la retirada de los invasores franceses, México, en poder de Benito Juárez, inicia un nuevo periodo en la historia nacional. La restauración del régimen republicano. El grupo liberal triunfante tenía conciencia de que la plena realización de los ideales liberales solo sería factible en un Estado laico. La educación pública recuperaba, de esta manera, el carácter de una preocupación fundamental. Para cumplir esta meta, las ideas positivistas introducidas en México por Gavino Barreda adquirieron una gran importancia. En adelante, la educación se basaría en los principios de la ciencia inspiradas en la filosofía de Augusto Comte. Buenas tardes, yo soy Gabina Barrera. Les voy a hablar un poco sobre los sucesos que marcaron mi vida. Yo nací un 19 de febrero de 1818 en la ciudad de Puebla. Mis padres, Antonio Barrera y mi madre, María Dolores Flores Alatorre, decidieron enviarme a estudiar al Colegio de San Ildefonso, donde estudio la carrera de jurisprudencia. Pero no me recibí de abogado, pues esta no cumplía las expectativas que tenía. Después estudié química en el Colegio de Minería, terminándola por el año de 1842, medito mucho sobre estudiar medicina, la cual decido estudiar e ingreso al establecimiento de ciencias médicas. Ahí tuve una experiencia inusual, pues siendo aún estudiante, acudí como auxiliar de doctor al cuerpo militar, donde estaba México en guerra contra Estados Unidos. A los 30 años de edad, decido viajar a París para poder hacer un doctorado. De ahí me traslado a Francia, donde conozco al médico Pedro Contreras Elizalde, que tiempo después sería yerno de Juárez. Él me persuade para ir a algunos cursos que estaba dando Augusto Comte, y el curso al cual asistí se llama Filosofía sobre la Historia de la Humanidad. Después regresó a México, donde imparto algunas cátedras como Física Médica, Historia Natural y Anatomía. Un suceso que marca mi vida, pues al fundarse la Escuela Nacional Preparatoria me nombran director con el lema Amor, Orden y Progreso. Aquí implemento mi sistema positivista y tomo esta como una corriente para poder elaborar planes y programas de estudios de la misma preparatoria. Eso es todo lo que puedo decir sobre los sucesos que marcaron mi vida. Gracias a la influencia de Augusto Comte, Gavino Barreda tuvo la oportunidad de implantar ideas positivistas en la educación de México.
Por estas mismas ideas, Gabino Barreda reforma la educación básica, media superior y superior, poniendo especial énfasis en la educación media superior. Hablando de educación básica, se crearían escuelas primarias en cada población, que por supuesto abarcarían la mayor cantidad de niños y niñas. Estos niños y niñas llevarían materias como artes fundadas en la química, geografía e historia, entre otras. A los alumnos de secundaria se les impartirían materias tales como lectura de textos con ejemplares en español, escritura, principios de álgebra y geometría básicos, cronología básica, historia de México, medicina e higiene, el idioma francés y geografía política. Para el nivel medio superior, se estipuló enseñar idiomas tales como el latín, el griego, el francés, el italiano y el alemán. Aparte de los idiomas, algunas de sus materias eran química,
Historia General e Historia de México, Lógica, Ideología, Dibujo de paisajes y dibujo de figuras, Literatura y poesía, entre otras. La principal característica de esta reforma es que la escuela elemental se hace obligatoria. Se elimina la enseñanza y educación religiosa y la educación elemental se hace gratuita. Gabino Barreda continúa con el lema Amor, Orden y Progreso. El día de hoy nos encontramos con una querida amiga, la cual también se desempeña como docente en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, la cual el día de hoy se encuentra con nosotros para introducirnos en un tema muy interesante, el cual es la educación en México, la influencia que tiene el positivismo en esta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, Meli, platícanos, ¿qué es el positivismo? Ok, mira, pues es una corriente filosófica que surge en el siglo XIX. Esta corriente toma al conocimiento científico como único, auténtico y válido. Sin más, para los positivistas no hay más conocimiento que teológico, metafísico, nada más es el científico. Esta que se puede comprobar, Claro, nada más. nada más. ¿Dónde surge el positivismo? Surge en Francia por Augusto Comte. ¿Es el único lugar donde surge? No. Bueno, sí podemos decir que es el lugar donde surge, sin embargo, se expande hacia otros lugares, como por ejemplo en Inglaterra, Italia, Alemania. Igualmente, en estos lugares tienen sus representantes, obviamente. En Inglaterra, el mayor representante es Joan Stuart Mill, Herbert Spencer. En Italia es Roberto Arrigo y en Alemania Jacob Marichal. Muy bien. El positivismo. ¿Cómo llega a México? Estamos conscientes que aquí en México se está viviendo una etapa donde la nación ya es emancipada, tiene su vida independiente, se quiere hacer un nuevo proyecto de nación en donde se involucra la economía, la política
y sobre todo la educación. ¿Cómo impacta en la educación? Mira, para empezar, el personaje quien traslada el positivismo a México es Gabino Barreda, quien hace un viaje a Francia y por medio de Pedro Contreras Elizalde, en ese entonces yerno de Benito Juárez, conoce a Augusto Comte, que en ese entonces estaba impartiendo cursos acerca del positivismo. Barrera tiene mucha influencia de este autor, Augusto Comte. Entonces él, al regresar aquí a México, ya trae consigo impregnadas esas ideas positivistas, esos ideales que él quiere plasmar aquí en la educación. ¿Y cómo lo hace? Pues al implementar su nueva ley en la escuela preparatoria, principalmente ahí. Él quiere hacer la reforma desde educación básica, secundaria, preparatoria. Sin embargo, donde más se enfoca y donde podemos ver más clara esta influencia es aquí, en la escuela preparatoria. En la Escuela Nacional Preparatoria, ¿quién toma la dirección? En efecto, es en el año de 1868 en el que Gabino Barreda toma la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria. Muy bien. A todo esto, sus aportaciones que hace Gabino aquí en México son muy importantes en ese momento y ahora. ¿Cómo nos podrías explicar tú la trascendencia que tiene Gabino actualmente? Mira, en este momento, Gabino es invitado precisamente por el presidente Juárez, que estaba en aquel entonces, para realizar una nueva ley. Es el momento en el que él tiene esa oportunidad de plasmar sus ideas positivistas que traía. Entonces, él lo que pretende es una reforma, tanto de primaria, secundaria y nivel medio superior. Es en este nivel en donde se ve más la influencia, así es, de sus ideas. Es aquí donde él decide separar totalmente la iglesia de la educación. Y esto es lo que vemos actualmente, o sea, ya la educación es laica, también lo que él implementa es la obligatoriedad y la gratuidad. Y es lo que seguimos viendo, es el aporte que él nos dejó, lo que aún sigue vigente aquí en la Constitución. Bueno, te agradezco mucho la atención y a todos ustedes les agradezco también que hayan estado con nosotros en este momento. I guess you are thinking of me now, and you're